noches a todos. Estamos contentos de encontrarnos nuevamente, Dino, en este espacio que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. Así es. Estamos saludándolos por el sábado, aunque este programa está siendo grabado en otro día, pero seguramente ustedes lo están viendo en viernes a la noche, Así que es el inicio del sábado, así que queremos desearle un hermoso sábado, un hermoso día de descanso, de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Así es. Y vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, leyendo un pasaje de la Biblia. En esta ocasión vamos a leer del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Es un pasaje muy conocido, Dino, Sí. pero que está relacionado con el tema de nuestra conversación de esta noche. San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Con este pasaje, entonces, vamos a iniciar la conversación de esta noche, pero antes vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él esté con nosotros y para que dirija este momento. Les pedimos que nos acompañen. Buen Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir, abrir tu palabra y compartir las verdades maravillosas que hay allí, especialmente en esta tarde, en esta noche, acerca de los tiempos finales del juicio de salvación que tú has preparado desde la eternidad. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y también esté presente en el lugar donde cada uno de nuestros oyentes están atendiendo, están participando. Y te agradecemos porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y continuamos. Gustavo Dorado, Dino Rosso, no somos pastores, solo somos estudiosos de la palabra, cristianos obviamente. Y bueno, hemos dado a llamar esto de esta manera porque tratamos de que sea una charla informal, pero con la formalidad que merece la palabra de Dios. Hemos investigado, hemos llevado esto a un punto en que podemos transmitir, que tratamos de transmitir a otros también para que conozcan el mensaje. Lo que vamos a tratar hoy es esperando el regreso, la segunda venida de Cristo, esperando la segunda venida de Cristo. La segunda venida la vamos a ver la siguiente vez que nos conectemos, que va a ser si Dios permite, el viernes 18 de abril. Viernes 15 de abril, perdón. Viernes 15 de abril. El primer. Exactamente. Esto se está transmitiendo el día 1 de abril, así que bueno, los invitamos a que lo vean después para cuando veamos la segunda parte, que es el regreso de Cristo. En principio, bueno, nuestro método de trabajo es leer la Biblia. Solamente la Biblia se responde a sí misma, se contesta y contesta también las inquietudes que tengamos. Aquellas cosas que Dios no puso para ser contestadas, las tendremos que aceptar hasta que Cristo venga y algún día nos las explique. Lo que necesitamos saber está en la Biblia, no hay otro lugar donde saberlo, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la vez anterior, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, así es, Dino. En la última conversación, estuvimos hablando acerca de el Mesías, en las dos últimas conversaciones. Exactamente. En la primera estuvimos hablando acerca de los anuncios, ¿no? Y de toda el simbolismo del antiguo Israel, ¿no? Y desde antes también acerca de la aparición de un Mesías, ¿no? Y la preexistencia también. Por supuesto, hablábamos acerca de algunos aspectos de su persona, como es su ser divino, incluyendo su eternidad, y su ser humano, ¿no? Y luego, en la siguiente conversación, conversamos un poco acerca del ministerio de Cristo, ¿no? Destacamos algunos puntos importantes que nos pareció importante, Dino, acerca del ministerio de Cristo, vistos desde la óptica de la historia de la redención, que es el tema, ¿no?
de esta serie de conversaciones que estamos llevando adelante, ¿no? Y entre las cosas que veíamos, hablábamos acerca de el principal, digamos, objetivo, tarea, ¿no? que el Señor Jesús, que el Hijo de Dios desarrolló al encarnarse en Jesús, que era el de dar a conocer la verdad acerca del Padre. Así es. Ahora, ¿por qué era necesario dar a conocer la verdad acerca del Padre? Evidentemente porque era desconocida, o estaba torcida, o estaba distorsionada, o estaba mal presentada. Que en realidad es de lo que se trata el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? El conflicto entre el bien y el mal gira en torno del carácter de Dios. A distorsionar el carácter de Dios. Gira en torno al carácter de Dios. Podemos repasar algunas cosas, pero se nos acortaría el tiempo, sí, ¿no? Sí, para sí. el tema que tenemos hoy, que es bastante importante. Abarca un periodo de más o menos unos 2000 años. Hasta ¿no? hoy. Hasta hoy, sí, más sí, o sí, menos sí. unos 2000 años. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar, a mencionar algunas cosas que nos pareció importantes para esta charla, para esta conversación, acerca de lo que sucedió o lo que sucede después de la partida de Cristo al cielo, de la ascensión de Cristo, ¿no? Como se conoce. Quisiera introducir el tema, ¿no? Dejando ver que todo esto, ¿no? Todo el ministerio de Cristo está, está afirmado, ¿no? Está anclado en el simbolismo del santuario terrenal. Es que es una parte fundamental el santuario, justamente. Exactamente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, revisamos cómo funcionaba, ¿no? El santuario del desierto, vamos a ver que básicamente tenía 3 partes que ahora vamos a desarrollar en alguna manera, y que de las cuales la primera parte fue la que se vio cumplida con el desarrollo, con el ministerio terrenal de Cristo, ¿no? El atrio. Claro, de la puerta, a la puerta del santuario. Ahora, ¿por qué inicio de esta forma, Dino? Porque podemos ver estos 2000 años de historia de muchas maneras, ¿no? Pero en lo que toca al plan de redención, necesariamente tenemos que mirar todo este tiempo de historia humana desde la perspectiva de los servicios del santuario, ya no del santuario terrenal, sino ahora del santuario celestial. Exactamente. Bueno, yo quería justamente, me voy al comienzo donde vos empezaste a hablar, que es la ascensión, ¿no es cierto? Ahí yo tengo 3 pasajes en los cuales vamos a hablar de uno solo. Lucas, Marcos, en el último capítulo, los últimos versículos de cada uno de esas dos cartas universales, esos 2 testimonios universales, hablan de la ascensión de Cristo. Pero también Lucas, en el libro de los Hechos, ¿sí? Hace un pequeño relato de la ascensión de Cristo. Me gustaría leer esos versículos, que son el capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice esto, del capítulo 1, versículos del 9 al 11, son 3 versículos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, hablándole a los que habían visto todo esto en Jerusalén, ¿no es cierto? Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolos a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando con ellos, con los ojos puestos en el cielo, los discípulos estaban hablando ahí, entre tanto que él se iba, que Cristo se iba llevado hacia los cielos, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es muy interesante porque hay de todos los aspectos, no vamos a analizar en profundidad esto, pero sí
vieron que fue alzado. O sea, que acá habla de un Cristo en condición de hombre. No puede volar un hombre. Entonces fue alzado hacia el cielo. Y al cielo porque iba a hacer la segunda parte. Acá se había rasgado el velo del templo, o sea que ya no había más santuario terrenal y comenzaba a funcionar el santuario celestial. Ya el sacrificio había sucedido y lo que vamos a hablar esta noche es de dos periodos que son importantes, que están entre la ascensión de Cristo, esos 40 días que estuvo apareciéndosele a todos los discípulos y a distintas personas, desde ahí, que es la muerte y resurrección, cuando el sacerdote, Cristo mismo, entra al santuario con su sangre, pero ya no acá, sino en el cielo, que es la parte funcional, el lugar santo. Y empieza la parte de la intercesión. Y después, la segunda parte es el juicio. Con esas dos partes las que vamos a hablar, que van desde la ascensión de Cristo, por lo menos hasta que termine el periodo de gracia. Nos incluye en esta época, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, nos incluye en esta época y nos muestra también lo que estaría sucediendo Sí. en este tiempo, ¿no? Vuelvo otra vez a los servicios y a las instancias del santuario, ¿no? El santuario había 3 servicios importantes en el santuario. Uno era el del sacrificio, Sí. otro era el de la intercesión y otro era el de la expiación. La expiación. Era la purificación, la limpieza, la santificación, ¿no?, del santuario. Como mencioné hace un momento, la primera instancia, y es notable porque esto está cargado de mensajes, ¿no? Todo este paralelismo entre el santuario terrenal, el santuario celestial, los servicios del santuario terrenal y las acciones, los eventos del santuario eterno, que es el santuario celestial, están entrelazados de una manera maravillosa, ¿no? En cuanto al sacrificio, ya habíamos hablado en la conversación anterior del ministerio de Cristo, ¿no?, que esencialmente vino a cumplir 2 tareas. Una amplia, que era la que tiene que ver con el conflicto, que es la representación del verdadero carácter del Padre, y otra un poco más restringida, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros, que era morir por nosotros para poder redimirnos. Para poder redimirnos. La sustitución de la víctima. Exactamente, ¿no? Él nos sustituía, era como en palabras de Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. No era el Cordero que traía el pecador y lo presentaba en la puerta del santuario. Sin embargo, es interesante porque el pecador, el penitente, llegaba a la puerta del santuario, hasta la puerta del santuario, y allí confesaba sus pecados sobre la cabeza de la víctima, y en ese lugar el pecador degollaba a la víctima, ¿no? Sí. No lo hacía el sacerdote. No. Y esto ocurría todo de la puerta hacia afuera. Una cosa que a veces la gente piensa que el tema del santuario es solamente judío, y no es así. Es universal esto. Es de antes de todos los tiempos y hasta posterior. Recordemos que había sacrificios antes de que existiera el pueblo hebreo. Sí, la nación judía fue elegida por Dios para presentar esto al mundo, ¿no? Sí. Esa era su función. Para eso fue elegido. Ahora, lo que quería hacer notar es que en el cumplimiento de este símbolo fue la muerte de Cristo. Exactamente. ¿no? Y si nosotros vamos a la historia, a los relatos bíblicos y también a la historia, vamos a encontrarnos con que Cristo murió fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de los muros, al igual que ocurría paralelamente con el pecador que iba a confesar su pecado fuera de las instalaciones del santuario, del cerco hacia afuera, en la puerta, ¿no? Esto es importante porque
en realidad lo que estaba ocurriendo no era que Jesús estaba cumpliendo su rol de víctima fuera de la ciudad, sino que estaba cumpliéndolo fuera del santuario verdadero del que nos habla Hebreos, del santuario celestial. Estaba fuera del edificio, si podemos decirlo de esta forma, del santuario celestial, porque estaba en la tierra, no estaba dentro del santuario celestial. Y de acuerdo al simbolismo, la víctima tenía que morir fuera. Lo que marca que el afuera es acá, donde están los seres humanos pecadores, y el adentro es en el santuario celestial. De hecho, por eso cuando hablan de Cristo, que bajó, descendió de los cielos, para volver nuevamente a subir, ¿no es cierto? Sí. Y comenzamos con esto y vamos a continuar con los servicios del santuario, porque durante estos 2000 años más o menos, lo que ha estado ocurriendo es lo que sucedía después de la muerte de la víctima. Exactamente. ¿Qué sucedía después de la muerte de la víctima? Bueno, inmediatamente venía la parte de intercesión. Entonces, Dino, nosotros podemos decir tranquilamente que cuando Cristo ascendió a los cielos, subió al santuario, entró al santuario. Exactamente. Para interceder por nosotros. Exactamente. Es un relato interesante que lo vamos a poder ver en el libro de Daniel, específicamente con los símbolos, no solamente de la época de Daniel y los que iban a venir después en la época de Cristo, sino con los símbolos de la época final. Cuando uno estudia no solamente la historia bíblica del santuario, no tiene que imaginarse solamente dos libros de profecías como Daniel y Apocalipsis, que van encadenados uno solapado al otro, sino también tiene que estudiar dos libros que son importantes, que son Levítico, por los servicios del santuario, la descripción de los servicios del santuario terrenal, y Hebreos, el libro de los Hebreos, relatando toda la simbología que significaba la presentación de Cristo como el Mesías, que resolvía el tema del pecado, habiéndose ya terminado los servicios del santuario terrenal. Sí, bueno, yo quiero ir al libro de Daniel. Dale. Es muy importante el libro de Daniel, porque Daniel presenta en profecías estas tres instancias. Sí. ¿No? El capítulo 8 habla acerca de intercesión. Del continuo sacrificio, ¿no? El continuo sacrificio, algunos dicen que no es la traducción correcta. El continuo. Sino el continuo, ¿no? Pero en realidad de lo que está hablando este capítulo en símbolo profético es de la función intercesora, de la labor intercesora, ¿no? Porque dice que fue quitada podríamos usar la palabra usurpada, sí. ¿no? La función intercesora. Sí. Y esto históricamente es el periodo de la Edad Media, ¿no? En la que el romanismo, en su expresión ulterior a la imperial, se arrogó a sí mismo la divinidad, la función intercesora que solo pertenece al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Exactamente. ¿No? Y esto, Dino, no vamos a detenernos en el capítulo 8 porque es para hablar un rato largo, pero lo interesante del capítulo 8 es, además de esto, que aparece la indicación de tiempos, ¿no? Ahí en el capítulo 8, el versículo 14, dice, viene hablando el ángel, se le viene siendo mostrado a Daniel este tema, y entonces el versículo 14 dice, y él dijo, quien le estaba hablando con Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.
El santuario será purificado, está hablando del día de la expiación. Exactamente. Y el día de la expiación, Dino, es un día de juicio, que corresponde al capítulo 7. Exactamente. Vamos ahí te corto un cachito, porque parece que estuviera relatado al revés, ¿no es cierto? Capítulo 7, juicio, capítulo 8, intercesión, capítulo 9 es el sacrificio. ¿Por qué está relatado quizás de esta manera? Porque los judíos, el relato de ellos era al revés, ellos leen de derecha a izquierda. Entonces está primero el juicio, lo que iba último a venir, y después está lo que primero iba a venir, que era el Para sacrificio. nosotros está primero Para el nosotros, juicio. para los occidentales, ¿no es cierto? Y justamente tiene mucho porque lo que leíste recién, de 8:14, marca ciertas cosas importantes que suceden en esta época. Y después vamos a hablar, ahora cuando vos termines con Daniel 7, vamos a hablar de los periodos de tiempo, que también son importantes, ¿no? Tratados. Sí, ¿por qué resalto esto? Porque este tiempo que está marcado acá, luego Daniel, de que escuchó eso, quedó inquieto porque él esperaba que se cumplieran los 70 años, Claro, del para profeta volver. Jeremías para volver. Ahora el ángel habla de 2300 años. Estoy perdido. Dice, no eran 70. ¿Cómo me dice ahora que son 2300? ¿No? Entonces Daniel quedó triste, preocupado, asustado, desconcertado, Sí. ¿no? Y bueno, y vamos a ver en el capítulo 9, él le pide a Dios que le explique qué es lo que está pasando, porque él esperaba que eso terminaba pronto, ¿no? Y entonces aparece una explicación, ¿no? Aparecen precisiones de fechas, acontecimientos que están fechados, que nosotros tenemos fechados, y a partir de los cuales pueden distinguir a eso. Podemos hacer los cálculos de tiempo en la historia de la humanidad. Hasta cierto punto. Sí, entonces, esto es importante porque vamos a ver ahora más adelante que esos periodos de tiempo vienen hasta nuestro tiempo. Hasta nuestro tiempo. Hasta nuestra época contemporánea. Y entonces sí nos interesa, porque ahora nos toca a nosotros. Sí, pero hay un tema. Nosotros consideramos, tanto en Ezequiel 4 como en Números, consideramos que cada tarde mañana, que es el día, es un año. Es un día profético. Un año. Los días proféticos son un año. Cada día es día por año, te lo he dicho, que habla Ezequiel capítulo 4, ahora les voy a decir el versículo, y también el libro de Números. Día por año, entonces tomamos esos días por año, y si trasladamos esos días por año matemáticamente, y tienen una fecha de inicio. ¿Te acordás cuál es la fecha de inicio? El año 457 y el evento, antes de Cristo. claro, y el evento, que hay tres eventos que son similares, hay tres eventos que son similares. Después en algún momento vamos a charlar esto más profundamente, que es la reconstrucción de la ciudad o la reconstrucción del templo. Y hay tres eventos similares, pero la que justo cae con la reconstrucción del templo y la ciudad y el nacimiento de Cristo es la profecía que corresponde a las 457, que es el edicto de Altajerjes, ¿sí? Que comienza con las 490 años, las 70 semanas, en el cual hace una disquisición entre 62 semanas, 69 semanas, y la última semana se hará, la mitad de la semana será el sacrificio, que es la muerte de Cristo, y que habla de los 3 años y medio de ministerio y los 3 años y medio finales. De ahí, de ese 457, si sumamos 2300 años, vamos a una fecha también que tiene un valor profético muy importante. Es la última profecía con fecha. La última profecía numérica, digamos. Sí, y para también orientar nuestra mirada, ¿no? El profeta, después aún de la explicación que le fue dada, y quedó desconcertado, ¿no? Sí. Quedó con ganas de más. Él quería saber bien cómo era, qué venía, ¿no? Y entonces el ángel le dice, no, mira, guarda esto y séllalo, porque no es para vos. No es para vos, es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin.
Con lo cual, yo les digo a ustedes sin ninguna duda, Sí. sin ningún escrúpulo, por decirlo de alguna forma, Sin miedo de errar. sin miedo de equivocarme teológicamente, académicamente, porque la Biblia lo dice, estamos viviendo, ahora cuando veamos las fechas, estamos viviendo en el tiempo del fin. Exactamente. No es que viene el tiempo del fin después, no, Y ahí- estamos viviendo. Y ahí te lo leo porque es importante. Ezequiel 4:6 dice, y cumplidos estos te acostarás, habla de un evento profético, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dicho, recalcando que los tiempos proféticos se manejan en día por año. Bueno, entonces, Dino, ¿por qué es importante todo esto que vemos, no? Para que tomemos conciencia de que no es para después. No, es para el ya mismo. Estamos ya en el tiempo del fin. ¿Cuánto falta para que ocurran las cosas que están anunciadas, para que la venida de Cristo? No sabemos, pero No, es inminente. es inminente. Fíjense que estamos hablando de 2000 años. Y si vamos al relato a la visión de Daniel, estamos hablando de 1500 años, de 2500 años más o menos. Exactamente. Más o menos 2500 años. Para esa época era tiempo. Ahora, para esta, no sé, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, Y ya está, ya lo tenemos. pronto se cumplen 2000 años de la muerte y ascensión de Cristo, del ministerio. Y si nosotros nos fijamos, vemos los acontecimientos en el mundo, Sí. en nuestro continente, en nuestro país, Pestes, hambrunas, en nuestro rumor de barrio, guerra. Sí, sí, tal cual. nos damos cuenta que algo está pasando, sucediendo. algo está sucediendo. Entonces, ¿por qué no vemos un poquito lo de los 2300 tardes y mañana, Dino? Dale, perfecto, porque ahí tenés otras fechas involucradas. Daniel capítulo 12 marca también otras fechas que son parte de esos 2300 tardes y mañanas. De hecho, los 1335 días que relatan los últimos versículos del capítulo 12 de Daniel culminan con estas 2300 tardes y mañanas y comienza con un evento muy especial. Claro, ya sabemos que comienza en el año 457 antes de Cristo. Si nosotros sumamos 2300 años, Sí. ¿a qué año llegamos? Y a 1844. 1844. Y descontando porque ahí el año cero no existe, por ejemplo. 1844. Ahora, la pregunta, ¿qué sucedió en 1844? Porque hubo movimientos teológicos, religiosos en ese año y los previos, Sí. que fueron muy notables, ¿no? No solamente religiosos, estuvo la teoría de la evolución comienza en esa misma época. Sucedieron cosas Muchas importantes cosas. en los años previos a Sí, 1844. En nuestra confesión religiosa, nosotros lo conocemos como el año del Gran Chasco. ¿Por qué el año del Gran Chasco? Bueno, porque lo que los expositores de este anuncio, ¿no?, que venían haciendo era que Cristo iba a venir a la tierra, porque decían, existía la creencia en esa época de que la tierra era el santuario. Exactamente. Entonces decía, bueno, 2300 tarde de mañana el santuario será purificado. Bueno, ¿qué pasa? Y bueno, que viene el sumo sacerdote, que es Cristo, acaba con todo esto, purifica la tierra y entonces viene la nueva era de vida perfecta para la tierra. El error fue la ubicación del santuario. Bueno, ¿no? ese día que ellos esperaban, no pasó nada. Todo siguió igual. Todo siguió igual. ¿Qué pasó entonces en 1844? ¿Se estaba purificando el santuario? Lo que ellos encontraron tiempo después es que esa creencia de que la tierra del santuario era un error. No, porque el santuario terrenal era un símbolo del verdadero. Y además hace muchos siglos no existía el santuario. Claro.
por Ni el supuesto. templo, ni el El santuario templo, del en los desierto. 70 fue destruido, así que Pero sí había un santuario que existía en esa época y sigue existiendo hoy, es el verdadero, el que está que arriba. es el santuario del que fue tomada el modelo para hacer el terrenal, que es el santuario celestial. Y entonces estas personas comenzaron a mirar nuevamente las profecías de Daniel, pero desde otra óptica. Comenzaron a mirar con atención el trabajo en el santuario terrenal y entonces comenzaron a entender que alguna cosa pasó en 1844, no acá en la tierra, En el sino cielo. en el santuario celestial. Y esa cosa que pasó era lo que simbolizaba el día de la expiación, que era el inicio, que el día de la expiación era un día de juicio. En otras palabras, Dino, y queridos que nos están escuchando, el juicio comenzó en el año 1844. Pero es interesante, Gustavo, porque mucha gente dice que cree esto. Dice, ¿mi nombre estará pasando en el cielo en este momento? No, no puede pasar tu nombre porque todavía estás en gracia. Estás en tu tiempo de gracia. En 1844 comenzó el juicio a aquellas personas que ya no están. Comenzando por los muertos. Exactamente, comenzan por los muertos. Y esto termina, el juicio termina con los vivos en el cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo, están juzgados los que están vivos pero ya están sellados al final. Lo cual cierra la historia perfectamente y lo que estamos esperando nada más es la terminación, la conclusión de esto. Ahora hablemos un poquito acerca del juicio, ¿no? ¿Qué es el juicio? Es interesante eso. ¿Qué es el juicio? ¿Tenemos que estar con miedo por el juicio? Claro, ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Esa es otra pregunta. ¿Debemos temer el juicio? ¿Debemos temer el juicio? ¿Qué juicio es este? ¿Cómo, usando la palabra que muchos usan, ¿no? ¿Cómo prepararse para el juicio? Claro. ¿En qué consiste la preparación para el juicio? ¿Vamos a estar presentes en el juicio? ¿Va a pasar nuestra historia en una pantalla, como dicen algunos? Esas preguntas son muy interesantes. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién nos va a juzgar? ¿No? ¿Quién nos va a juzgar? Bueno, esa respuesta la podemos dar inmediatamente. La podemos dar inmediatamente basado en esto que ya comenzamos a presentar, donde Jesús es la víctima, sí. Jesús es el intercesor, sí. y Jesús es el juez. ¿No? Es lo que enseña, la figura del santuario celestial. Ahora, otra pregunta que podría surgir es ¿cuál va a ser la ley por la cual vamos a ser juzgados? Sí. ¿No? Es una pregunta muy interesante, porque en el cristianismo, en general, existe alguna discusión acerca de la ley. Sí, si ¿no? la ley es judía, si son las leyes noajidas, cuáles son las leyes, ¿no? Miren qué interesante, porque esto es importante porque nos orienta, no en cuanto a lo que debemos hacer o no hacer, sino en cuanto a las cosas que debemos prestarle atención, a las cosas que debemos darle importancia. Miren, estábamos conversando, Dino, ¿no? Antes, y veíamos en Apocalipsis capítulo... Bueno, miren, me quedé acá, pero después vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice algo. Esto tiene que ver con esa pregunta acerca de la preparación, de quiénes van a pasar, quiénes no van a pasar, si se puede decir de esa forma, ¿no? Pero dice algo muy interesante y habla de los santos, ¿no? Habla de aquel grupo, y dice dos cosas de este grupo, dos características importantes, ¿no? Una, que guardan los mandamientos de Dios, y otro, la fe de Jesús. La fe de Jesús. La pregunta interesante o importante sería, ¿de qué mandamientos se está hablando? Los mandamientos morales. Porque la ley es eterna. Bueno, miren, en el capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a leer un versículo
que nos da una orientación clara, ¿no? Dice capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. No voy a leer todo el contexto porque nos llevaría... Sí, no, pero nos vamos a detener es mucho muy claro tiempo. que ahí se abrió el... Está hablando del santuario celestial, está hablando del templo que fue abierto en el cielo, no es ni el de Jerusalén, ni el de Salomón, ni el de Herodes, ni el del desierto, no, el templo del cielo, del cual habla el autor del libro de Hebreos, ¿no? Con mucha claridad. Y dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Lo cual... ¿Ustedes se acuerdan qué había dentro del arca del pacto? Sí, está en Hebreos, en el libro de Hebreos. Habían tres cosas. Sí, básicamente. Pero la primera que estuvo... La tabla de los mandamientos. Los 10 mandamientos. En el arca del pacto del santuario del desierto, lo primero que fue guardado fueron las tablas de la ley que Dios escritas con el dedo de Dios, sí, que él le dio a Moisés. Sí. Eso fue lo primero que fue guardado. Que si mal no me acuerdo está relatado, sí, en Deuteronomio capítulo 10. A ver, ¿cómo dice? A ver. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas, porque ya las primeras 2 estaban rotas, las que estaban en Éxodo capítulo 22. Dice, como las primeras, y sube al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. O sea, ahí arma el arca del testimonio y ahí ponen las tablas. Ahí tenía que ponerla. Ahora, ¿por qué es tan importante este detalle? Algunos dirán, se va a poner legalista. No, nada que ver. No. Nada que ver. Nosotros no tenemos orientación legalista. No. Pero sí eso marca algo muy importante. La ley de Dios es eterna, no cambia. No cambia. Y en esa arca que vio el profeta de Patmos, cuando fue abierto el cielo, el templo del cielo, y lo primero que vio fue el arca del pacto, y a él inevitablemente se le tuvo que haber venido a la mente algo, que allí estaba guardada la ley de Dios. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Exactamente. Los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos no eran solo para los judíos. Habían mandamientos, había una ley de Dios que era eterna. Podemos discutir si estaba expresada en los mismos términos o no, podemos discutir un montón de cosas. Lo que sí está claro es que la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios es inmutable. Y además, lo que está poniendo en relevancia es que todo va a ser juzgado de acuerdo a la ley de Dios. Exactamente. Por lo cual, nosotros tenemos que buscar reconocer a Dios y a su voluntad. ¿Tú quieres estar preparado para ese juicio? Bueno, tienes que comenzar por reconocerlo a Dios como Dios y reconocer su voluntad. Su voluntad. No vas a ser salvo porque cumpla con la letra de la ley. Vas a ser salvo si reconoces al Dios de la ley como Dios y te sometes a su voluntad. Aunque la palabra someter suena queda feo, como obligada, pero el sometimiento a un ser que es bueno, que es perfecto, que es generoso, que es amoroso, que brinda bienestar a todos los que le reciben. Y no suena feo en ese sentido, someterse, ¿no? Es como, a ver, no sé si la ilustración... Me gusta más lo que hemos hablado antes de esta charla, que estaba en Mateo 24, que te marqué el 24:13, dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera, dice, no, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo me diga que estoy equivocado, yo voy a seguir perseverando en este Dios. Más que sometimiento, más que obediencia, que es una palabra muy, muy complicada, porque yo la asocio a Apocalipsis 13, los que tienen la marca en la mano y en la frente. Algunos
porque creen y otros porque obedecen. Más que por obediencia es porque persisto en esta idea. No porque fanatizo, sino porque atrás de esto tiene que estar algo, tiene que estar el mensaje. Y persevero en esa idea. Sí, es un reconocimiento. Es un reconocimiento. Y de Dios, ¿no? Es un reconocimiento hacia Dios, hacia la persona de Dios, hacia la voluntad de Dios, hacia la santidad de Dios, hacia la bondad de Dios, que son las cosas que están en juego. Exactamente. Que son las cosas que están en discusión. Nosotros, los seres humanos, discutimos acerca de Dios, ¿no? Nos preguntamos muchas veces si Dios realmente es tan justo como dice, Sí, sí, sí. ¿no? Cuando observamos las cosas que ocurren a nuestro alrededor o que nos ocurren a nosotros, ¿no? Entonces, lo que está en discusión es eso. Cuestionamos a Dios. Por supuesto, lo que tenemos en discusión es el verdadero carácter de Dios, ¿no? Y entonces Dios nos dice: acéptame lo que yo te estoy poniendo. Puede que no lo entiendas aún, puede que no lo veas con claridad, pero acéptalo porque te lo digo yo, no porque lo entiendes. Acéptalo porque soy yo quien te lo dice. Acéptame a mí. De eso se trata. De eso se trata la preparación, de eso se trata la seguridad en el juicio, de eso se trata la victoria, de eso se trata la perseverancia, como comentabas. La perseverancia viene por el testimonio, porque hemos visto testimonios del mismo Cristo acá, representando el carácter de Dios en la tierra. No podemos tener otra idea diferente. Si decidimos tenerla diferente, bueno, eso es una decisión nuestra. Pero nosotros podemos entender por todo el testimonio que fue haciendo. Cristo estuvo, cuando asciende a los cielos, tuvo 40 días mostrando que lo que dijo antes iba a suceder. Y después ascendió. Y dijo: yo me voy, pero dejo consolador. Y me voy porque voy a volver en esta segunda venida, que todavía estamos esperando. Pero lo dijo porque así muestra Dios esa misericordia. Yo voy a volver, y va a volver. Y lo que tenemos es la convicción de que va a volver. Lo que no tenemos que perder ni dudar de la convicción de ese volver. Podemos tener bajones, podemos tener quizás reclamos porque vemos que las cosas no suceden o que estamos necesitando algo y no sucede, pero la convicción tiene que estar, porque Dios lo dijo. Claro, y de eso se trata, de aceptar la palabra de Dios porque viene de Dios. Exactamente. Porque viene de Dios. No porque la entienda ni porque la pueda razonar. Muchas veces eso no ocurre. Pero la confianza en Dios tiene que ver con eso. Recuerden ustedes cómo surgió todo este problema del pecado. Cuando Satanás infundió duda en la mente de Eva y de la mujer y del hombre, y ellos le dieron cabida a la duda, ¿no? A partir de ahí viene la tragedia de la humanidad. Bueno, el camino de regreso... Ahí tenés una imagen que yo la vez pasada no te lo comentaba, pero después me quedó. Eva por convicción dudó, y de otro por obediencia. Bueno, el tema es que el camino de regreso, si el camino de ida es la desconfianza, el camino de regreso es la confianza. En Dios, en su palabra, en Él, en lo que Él dice, en no dudar de su intención, en no dudar de su carácter, en no dudar de su voluntad. Sí. En no dudar de su voluntad. Entonces, ¿en qué consiste el juicio? Bueno, este juicio tiene varias partes, ¿no? Tiene varias partes. Nosotros en algún momento habíamos hablado de una primera instancia del juicio, que es el juicio investigador. Nosotros lo llamamos el juicio investigador, ¿no? Que es ¿Quiénes son juzgados? Van a ser juzgados todos los seres humanos. Sí, ¿no? van a ser comenzando, pero en dos partes. Primero por los justos, o por los que, ¿sí? ¿Y quiénes son los que juzgan a los seres humanos? O sea, en realidad, lo que está en juicio acá no es ni los seres humanos, no son los de afuera, sino lo que está en juicio acá es el carácter de Dios. En este juicio y en el que viene también. Bueno, igual el juicio está en manos de Dios. Está en manos de Él Dios. es el que determina, ¿no? Entonces, la primera instancia del juicio es un juicio investigador, ¿no? Que es más por nosotros que por Él. Sí, ¿no? sí, Porque, sí, es por misericordia. para que nosotros veamos que Él está haciendo algo en favor de nosotros, ¿no? Aunque siempre lo ha hecho. Y entonces se estudian
la vida de cada ser humano. Exactamente. ¿No? Y se determina su destino eterno de acuerdo a su elección. A su elección. Por eso la seguridad de que nosotros podamos ser salvos o no está en nuestra elección. Ya está hecho todo. La última la palabra la tenemos nosotros. ¿Creemos o no creemos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Exactamente. ¿Reconocemos o no reconocemos? Esto lo venimos diciendo ya desde el principio. Ahora, en esa instancia estamos ahora. ¿No? En esa instancia estamos ahora. El juicio está ahora en esa instancia. En la revisión. Primero de las personas que ya pasaron, que ya vivieron, y en algún momento llegará a nosotros. Llegará a nosotros porque en algún momento tiene que terminar. Y eso va a coincidir seguramente, el final de esta etapa del juicio va a coincidir, como vos decías, con el final del tiempo de gracia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es un capricho, sino que si ya han sido determinados los casos, si ya cada uno eligió, y no tiene mucho sentido continuar con Por eso la Biblia habla del sellamiento final, ¿no es cierto? No es una... Es tan perfecto. No es un capricho. El relato. Si uno lo estudia, tiene un relato tan perfecto, porque primero, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos la última encuentro, que vamos a ver de Apocalipsis capítulo 20, en el cual quiénes son juzgados, quiénes resucitan primero. Va a haber 2 resurrecciones, habla ahí en capítulo 20 de Apocalipsis. Bueno, los que resucitan primero son los que primero son juzgados y después están juzgados los otros. ¿Quiénes juzgan a los primeros? Y nos juzga el universo completo. Todos nos juzgan a los que hayan muerto en la fe. Porque después vamos a juzgar nosotros por qué tal persona no fue salva, qué pasó con tal otra que tampoco pudo ir al cielo. Bueno, en ese tiempo va a ser un momento también de juicio de parte de los que hayamos ascendido al cielo con Cristo. Y esa parte de juicio después vamos a relatar más tranquilo. Pero la primera parte, que es la que está sucediendo ahora, termina justamente en el tiempo de gracia. Sí, lo otro que sería bueno comentar acerca de esta etapa del juicio es que, como vos bien dijiste, está dirigido a los que van a ser salvos. Van a ser juzgados o están siendo juzgados todos aquellos que van a ser salvos. Con lo cual, por omisión, están siendo juzgados también los otros. Exactamente, por omisión sí, ¿no? Obviamente. Porque si no participan, si no intervienen sus nombres en este juicio, es porque ya sus destinos han sido determinados. Sí. Es porque ya sus destinos han sido determinados. Ahora, ¿de qué lado estoy yo? Bueno, vuelvo a decir, yo estoy del lado que yo elija. Si yo elijo del lado de Dios, voy a estar en voy a participar de este juicio de salvación, porque es un juicio de salvación. Eso te iba a decir. Recuerden que en el día de la expiación, en el antiguo santuario del desierto, era un día de perdón. Hoy se conoce como Yom Kippur. El Yom Kippur, sí. ¿No? El día del perdón. ¿Por qué? Y porque Dios perdonaba, limpiaba de pecados a todos aquellos que en algún momento, durante todo el año anterior, habían ido a confesar, habían reconocido su pecado, habían ido a confesar y habían aceptado la sustitución del símbolo del Cordero, que era el Señor Jesucristo. Entonces, todos los nombres que eran tratados en ese día eran los nombres de aquellos que habían aceptado la mediación, la sustitución y la mediación de Dios en sus vidas, en la figura del Cordero y del sacerdote. Entonces, eso trasladado a este juicio que inició en 1844, significa que todos los nombres que sean pasados durante esta etapa del juicio, que son los que van a ser salvos, que son los que van a ser restaurados, son aquellos que han aceptado, que han reconocido a Dios como Dios, que han reconocido a Cristo como su sustituto y como su Salvador y como el Señor de su vida,
y que han reconocido su autoridad, que han reconocido su ser divino y que lo aceptan como tal. Justamente, por eso el juicio que estamos pasando, que está aconteciendo en este momento, no es un juicio del cual tengamos que tener miedo. Al contrario, seamos persistentes. La parte de Dios ya está hecha. La que falta es la nuestra, la de persistencia. Para nosotros el tiempo de gracia no terminó, con lo cual nuestra decisión me puede salvar o me puede condenar. Deberíamos, Dino, esforzarnos, entre comillas, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Porque nuestro nombre aparezca. Sí, persistir. Que nuestro nombre aparezca en la lista de todas estas personas que están siendo juzgadas ahora. Exactamente. Bueno, con lo cual eso sería un juicio, para nosotros sería un juicio de salvación. Cosa que no van a tener otras personas, desgraciadamente, ¿no? Porque en realidad la idea del juicio no era para el ser humano. Volviendo otra vez al símbolo del santuario del desierto, cualquier nombre que no estaba incluido en ese día de perdón, de expiación, de juicio, Sí. quedaba excluido de la nación de Israel. Eso podemos leerlo después en Levítico, podemos leerlo en Éxodo, ¿no? Todo aquel que no estaba incluido en el juicio quedaba excluido del pueblo de Israel. Por eso vuelvo a repetir, el juicio no solo que no es malo, sino que deberíamos hacer todo lo que esté de nuestra parte para participar de ese juicio. Y esto surge a partir de esto, ¿no? Hablábamos antes que es un juicio para salvación, va a ser una cantidad de gente. ¿Y qué va a pasar cuando se hace el cierre de gracia? Que tampoco sabemos cuándo es. Ni tampoco sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos que va a durar muy poquito, por misericordia, justamente. Pero tenemos un dato que es interesante. Esto está en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, si después lo pueden ver en Apocalipsis 19:10, habla del espíritu de la profecía, ¿no es cierto? Todo aquello que indicaba de que el Mesías era Cristo y que vino a hacer lo que tenía que hacer. Ese espíritu de la profecía, es decir, yo sigo a Jesucristo y lo reconozco como Dios mismo que me vino a salvar y abrazo esos mandamientos de Dios en mi forma de relación con Dios. Esos son los que van a permanecer en el resto, porque dice el resto de la descendencia, los que queden, los poquitos que hayan quedado, ¿no es cierto? Que obviamente va a ser un resto muy pequeño. ¿Va a haber denominación acá? Y no va a haber una denominación. Lo que sabemos es que va a ser un resto pequeño, no sabemos quiénes van a ser. Lo que sí son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son dos características que son las que vos numerabas en el capítulo 14, versículo 12, que dice: aquí la paciencia de los santos. La paciencia porque van a resistir muchas cosas, y santos porque ya están santificados, están apartados para Dios. Ya el tiempo de gracia se terminó para esta fecha. Dice: los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Bueno, ya nos está quedando poco tiempo. Nos está quedando poco tiempo, pero bueno. Y yo quería volver a un pasaje que puede parecer trillado, ¿no? Pero y yo cada vez que le encuentro... Juan 3. Sí. Sí. El capítulo 3 de San Juan. Bueno, el 16 lo conocemos todo, ¿no? Sí. De memoria seguramente, porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él para cree, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Fíjense que casi cada coma de este pasaje es como para detenerse un rato a conversar, ¿no? Pero el versículo 17 dice algo importante: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? En otras palabras, el juicio, este juicio del que estamos hablando, no es un juicio para condenación, es un juicio para salvación. Es algo muy difícil de entender para nosotros, pero nuevamente tenemos que creerle, de eso se trata. Y de eso te dice Cristo, porque cuando lo mirás en el versículo desde el 15 hasta el 18, lo repite más de 3 veces, esto que estás diciendo vos. Bueno, entonces ahora un poquito más adelante
vuelve a hablar de la condenación y dice en qué consiste la condenación, ¿no? Y ustedes van a recordar palabras que dijimos hace unos momentos atrás, ¿no? Dice, el versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación la decidimos somos nosotros los que nos condenamos. Es por decisión. No es Dios quien nos condena, somos nosotros los que nos condenamos cuando rechazamos el don perfecto de Dios, que es su Hijo y que viene con su voluntad. Así es. A revelar su voluntad. Entonces, seguramente quedan muchas preguntas en el aire, pero hay algo de lo que no tenemos que tener duda. El juicio de Dios, que comenzó en 1844 y que seguramente está pronto a terminar en su primera etapa, este juicio de Dios no es para condenación, dicho por el mismo Jesús, es para salvación, es para restauración. Nos gustaría estar en ese juicio, porque sabemos que va a ser beneficioso para nosotros. Y la condenación es es una mala elección que nosotros hagamos de no aceptar a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro Salvador, y a Dios como nuestro Dios y como el Señor de nuestra vida. Estemos muy claros en eso. Y estemos muy claros también en que mucha gente se pone a mirar videos de predicadores y de supuestos pastores que sesgan la palabra. Si uno estudia toda la palabra, en vez de tener miedo, en vez de infundir miedo, que a veces ese miedo que infunden es sin esperanza, no a veces, siempre es sin esperanza. Y todo lo que está pasando, y cada vez pasa más, no es un tema de que hay más comunicación cada vez, sino que están pasando más cosas, cada vez pasan más cosas y más cantidad de cosas, desde un incendio hasta una pandemia, hasta una guerra, ¿sí? Hasta una hambruna, hasta maremotos. Todo sucede y está sucediendo mucho más rápido a la vez. Son pequeños destellos, pero que lo que no puede ponernos es mal a nosotros. Nos puede dar felicidad porque sabemos que la redención está cerca. Esa es la idea. Así es. ¿Sí? Y bueno, entonces, como conclusión, Dino, de todo este periodo de 2000 y pico de años, ¿no? Visto desde el relato bíblico de la historia de la redención, no, lo que nos está diciendo es que ya falta poco. Sí. Ya falta poco para algo muy bueno, que es una vida eterna perfecta. No perdamos el tiempo, no miremos a otro lado, no gastemos fuerzas en algo que no sea de valor eterno. Exactamente. Dediquémonos a vivir, hagamos nuestro trabajo, estudiemos, planes, hagamos nuestra familia, proyectos, todo eso está bien. Vale. Pero que nunca ocupe el primer lugar de nuestra existencia algo que no sea Dios y su voluntad. Había alguien que decía, planificar de acá 100 años pensando que mañana viene Cristo, ¿no es cierto? Estoy parafraseándolo mal, pero hay que vivir de esa manera. Muchos hablan de vivir el presente. No, el presente no. Viví pensando en muchos años. Planificar tu vida a 10, 15, 20 años pensando que mañana pudiera... O sea, lo que te habla del comentario es, deja tus cuentas claras momento a momento, latido a latido, deja tus cuentas claras con el Señor, porque no sabemos cuánto es nuestro último latido. Sí, Dino, porque además nuestro juicio, nuestro destino eterno queda sellado con nuestra muerte. Así ¿no? es. La elección que nosotros hayamos hecho o tengamos hecha en el momento en que la muerte nos encuentre, bueno, eso es lo que va a determinar nuestro futuro. Exactamente. Con lo cual, nuevamente, nosotros somos los que elegimos nuestro destino. Así es. Dios ha hecho todo lo posible, todo para que nosotros tengamos un buen futuro, un futuro eterno y glorioso. Pero la decisión nuevamente está en nosotros. ¿A quién le crees? ¿Le crees a Dios o no le crees? Buena reflexión. Vamos a hacer una oración para terminar. Ya tenemos el tiempo justo, así que vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por cada una de estas charlas. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, y bendícenos también a nosotros, sino que cada día que volvemos a estudiar, a repasar
la Biblia podemos encontrar algo nuevo para nuestra vida espiritual y nuestra conexión, Señor, contigo. Te pedimos que tú bendigas a aquellos que puedan oír esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La próxima charla la vamos a tener entonces el día 15. La vamos a tener el día 15 a las 8 de la noche. Si Dios permite, va a ser en vivo. Y vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Bueno, que Dios los acompañe. Amén. Que tengan un buen sábado.